Antes de empezar, dejen un saludo rápido en los comentarios. Puede parecer insignificante, pero créanme, ayuda mucho a compartir en YouTube. Esta historia con más fanáticos de la ciencia ficción como nosotros. Me encantaría ver quién la ve. Saturno no se resistió cuando llegamos. Ningún mundo primitivo lo hace jamás. El pensamiento cruzó por la mente del comandante Veron mientras su formación rompía la pálida luz del alma. El gigante gaseoso se alzaba bajo ellos, una esfera hinchada de luz apagada, dorados y bandas cargadas de tormenta. Sus anillos se mostraban como una cuchilla que giraba lentamente bajo una. El sol estaba demasiado lejos para calentar. Su especie prefería cielos más altos que este, cielos más limpios, pero nada en el territorio de Zachary se logró por preferencia. El territorio fue tomado, no heredado. La flota Zachary se posicionó, con la precisión sin esfuerzo que exigía su doctrina. 87 clase de lanza. Los portaaviones formaban una media luna alrededor de Titán. Cada uno planeaba con alas de aleación pálida. Sus cascos se curvaban a lo largo de líneas elegantes que pretendían reflejar su propia superioridad. Sin alarmas, sin baterías defensivas, sin redes de sensores, nada más que silencio y el zumbido gravitacional de un mundo no reclamado. Visharan exhaló con calma satisfacción. Incluso los Drakath, por brutales que fueran, opusieron al menos una resistencia simbólica más allá sus zonas de reproducción. Pero los humanos, si los perfiles dispersos del territorio pudieran, se cree que apenas comprendían su propio vecindario solar, primates medio ciegos, trepando por una única roca azul, jugando a las naciones y al conflicto con la desesperación de las criaturas que temían su propio futuro. Estudió Titán. A través del visor de la plataforma de observación delantera, una niebla anaranjada se agitaba en la parte superior de los densos charcos de metano de la luna, suficiente para absorber la luz, un lugar que debería haber ofrecido un desafío. En cambio, los recibió como un nido vacío. Se desplegaron aterrizajes fallidos. Un oficial hizo clic detrás de él. Interferencia atmosférica mínima, sin escaneos nativos, no hay transmisiones. Los humanos parecen no saberlo. Claro que sí, respondió Veriron. Marca la luna. Titán entra en el territorio de Zachary. Palabras ceremoniales, pero tradición. Importaba. Un mundo no era verdaderamente reclamado hasta que el sigilo del Territorium había sido hablado sobre sus cielos. Los portaaviones de la clase Spear descendieron a través de la bruma con gracia depredadora. Semillas de búnker perforadas en el suelo, sus cáscaras agrietándose, se abrió para revelar nodos blindados y emisores que se desplegaban como plumas metálicas. Cables eléctricos se extendían hacia abajo, los mástiles de los sensores se alzaron. El primer bastión Territorium de Saúl tomó forma bajo los anillos de Saturno sin susurro. Comandante. Volvió a llamar el oficial del sensor, con la vacilación coloreando el tono. Un eco momentáneo en gravimetría de largo alcance, posiblemente escombros. Posiblemente, dijo Visharan, o una falla en tu calibración. Los humanos carecen de activos. Más allá de sus mundos más íntimos, ignóralo. La obediencia siguió. Los Zachary no eran una especie que cuestionó su lugar en la jerarquía. Eso solo los distingue de los Drakath, su rival más cercano en la conquista planetaria, cuyo caótico la doctrina de la guerra reptiliana a menudo generó insubordinación dentro de sus propias filas. Debajo de él, Titán se inclinaba bajo la estructura de Zachary. Los búnkeres se extendían por el niebla. Los drones de patrulla formaron líneas brillantes alrededor del nuevo puesto de avanzada. Territorio punto de apoyo, limpio, eficiente, inevitable. Visharan no sentía nada más que la firme certeza de la victoria. Mucho más allá, al alcance de Saturno, Júpiter se elevó como un coloso magullado contra la oscuridad. Las tormentas se agitaban con furia permanente a través de sus bandas. Cada vórtice más grande que continentes, cada relámpago devorado por el monstruoso apetito del planeta. Para la mayoría de las especies era un lugar sin propósito,
Para los humanos, era un escudo y un secreto. Bajo la influencia de Europa Hielo, dentro de una cámara protegida de la dura escarcha, un hombre se inclinó sobre una pared temblorosa de pantallas azul plata. Ningún sonido traspasaba la habitación. El océano aplastaba todo lo que tocaba. Era la bóveda perfecta para lo que la Tierra había construido. El comandante Lucan Wraith observó la telemetría entrante en silencio, con las manos aferrado a su espalda. El zumbido de la ciudadela de Europa lo envolvió como un pulso vivo, tranquilo, disciplinado, frío, confirmando múltiples firmas cerca. Saturno. El oficial de operaciones de Wraith dijo 70, no, más bien 80 naves, guerra configuración. Wraith asintió. Dejó que los datos hablaran a su propio ritmo, lecturas de masa, quema patrones, firmas energéticas, lógica de formación. El perfil no me resultaba familiar, pero la doctrina no lo era. Era algo pulido, algo seguro de su superioridad. Transmisión desde el puesto 9, dijo otra voz, encriptada solo para los ojos. Espectro aceptó la ráfaga. Un mensaje conciso se desplegó en la pantalla. No se desperdició palabras. Su mejor observador lo había escrito. Saturno ha sido violado. Inserción en marcha. Estructuras hostiles formándose en Titán. Su despliegue está organizado, confiado y rápido, esperando instrucciones. Wraith cambió ligeramente su postura. Él no se alarmaba fácilmente. El miedo era un lujo que los hombres en su posición no podían permitirse, pero algo en el patrón de esos despliegues extraterrestres le resultó familiar, no en la especie, no en tecnología, sino en mentalidad, una doctrina moldeada por largas cadenas de victorias. Presionó su consola. Prepare un paquete primario a la Tierra. Haz estrecho canal neutrino. Contenido, señor. Todo. Sin énfasis, sin enojo, solo la orden. La ciudadela se agitó como si despertara de un largo sueño. Sistemas que había dormido frío durante décadas y ahora está caliente. Conductos submarinos brillaban con luz. Los activos orbitales giraban sobre estelas invisibles. 1000 centinelas inmóviles se reposicionaron sutilmente sobre el cielo de Europa, ajustándose por metros, para dar cuenta de nuevas posibilidades. Comandante, su oficial de comunicaciones preguntó, ¿deberíamos pasar al confinamiento joviano? Todavía no. La voz de Wraith sonaba bastante tranquila, para ralentizar el aire en la habitación, pero preparar la secuencia. Cuando la Tierra responda, nosotros, actuar de inmediato. Sus oficiales respondieron con precisión nítida. En la ciudadela de Europa, Wraith, la palabra tenía un peso más grueso que el hielo que había sobre ellos. 0,1 kilómetro aquí, por debajo del hielo marino, en las profundidades. Bajo la Antártida, el Centro de Defensa de la Tierra Unida mantuvo un silencio roto solo por el zumbido de los viejos reactores. El neutrino irrumpió en Europa. Llegó sin ceremonia, solo un parpadeo codificado en una línea ininterrumpida de endurecido consolas. El director Samuels levantó el tubo de mensajes y su cerradura sonó. Reconocimiento. Leyó el contenido una vez, su expresión no cambió, pero la sala parecía estrecharse a su alrededor. Que el consejo se ponga en marcha, dijo Samuel. Las pantallas se iluminaron, aparecieron rostros en ventanas compartimentadas, militares, civil, científico, todos con la mirada puesta en él y verificados. Lo observaban interrumpiendo. Saturno, dijo, incursión hostil confirmada. Base avanzada en Titán, múltiples portadores. La inteligencia sugiere una especie coordinada, posiblemente territorial, definitivamente expansionista. Hubo murmullos, pero solo brevemente. ¿Qué? ¿Cuál es la valoración de Europa? Alguien preguntó. Samuels tocó la última línea de informe de Wraith en la pantalla. Recomiendo la activación inmediata de la operación Backfall. El aire en la cámara cambió. La operación Backfall no era un plan. Ese era el plan, que se activaba solo cuando lo impensable había entrado en escena. Samuels asintió una vez. Una a una, las ventanas se volvieron verdes.
Pues hazlo, dijo. Las luces se atenuaron. El búnker se convirtió en un zumbido más profundo. La guerra real tenía peso y la tierra lo sentía. Se pronunciaban códigos, sellos, desbloqueado. El planeta exhaló un aliento que había estado conteniendo durante décadas. Orbital. Las estaciones activaron sus brazos cinéticos. Las plataformas ferroviarias lunares se deslizaron desde la superficie ennegrecida. Cavidades a lo largo de los cráteres. Los corredores recubiertos de iones bajo la superficie terrestre vibraban con el despertar de la criogenia. Compañías, soldados que salen del sueño frío hacia el duro comienzo del propósito. Las redes de defensa rotaron. Los centinelas de la IA descartaron sus límites de protección y entraron en estado de amenaza activa. Operación. La caída había comenzado. En Titán, Vacheron estudió la etapa inicial, escaneos de la superficie lunar, tranquila, vacía, sin nadie, tal como se esperaba. Su ayudante se adelantó, no se observó resistencia, no hubo respuesta humana. Como debe ser, dijo Vacheron, moviendo ligeramente las alas a lo largo de su espalda. Las especies primitivas son predecibles. Miró hacia la distante mancha de Júpiter, hinchada y tenue en el cielo lejano. Había algo tenue en ello, algo que no podía identificar. Marca la siguiente fase, dijo. Saúl caerá. Limpiamente. Su certeza se mantuvo firme. No duraría. La certeza que Vacheron tenía del aterrizaje inicial aún persistía en el puente, nítida, limpia, absoluta. Titán yacía en silencio bajo la neblina, su superficie ahora marcada por los pilones de Sakari y luces parpadeantes, balizas del recién reclamado territorio Sakari. Sus oficiales trabajaron eficientemente silencio, convencidos de que el sistema Saúl se derrumbaría tan predeciblemente como todos los mundos menores que habían absorbido. Mucho más allá Titán, Júpiter colgaba como un vasto y apagado orbe en la oscuridad. Para los Sakari era simplemente el siguiente planeta en la secuencia, nada más, pero bajo el hielo de Europa la humanidad ya despertó. La ciudadela de Europa no cobró vida, se desplegó con precisión controlada, como si hubiera estado esperando años la señal silenciosa que ahora pulsaba a través de su metal profundo. Huesos. Los sistemas durmientes se levantaron del estado negro. Los reactores fríos se agitaron, la presión. Cerraduras selladas, cúpulas de observación atenuadas a luminiscencia de grado militar. El almirante Lucan Wraith se encontraba solo en el nivel superior de la cámara de operaciones de la ciudadela. Su silueta, enmarcada por tormentas de Júpiter que se movían lentamente más allá del visor. La luz del gigante gaseoso parpadeaba sobre su uniforme, tallando una forma dura en la penumbra. Un mensaje parpadeó en su consola. Corto, clasificado, definitivo. Operación Backfall autorizada. Espectro. Absorbió las palabras sin reacción visible. Había esperado este momento desde el día en que aceptó el mando de Europa. Su mano tocó la consola una vez, emitiendo la primera serie de órdenes de activación. Al otro lado de la ciudadela, las puertas blindadas giraron y quedaron en su lugar. Los transportes de tropas ajustaron las abrazaderas magnéticas. Las plataformas orbitales camufladas comenzaron a deslizarse desde sus cunas de descanso, silenciosas como buitres elevándose en la oscuridad. Una niebla fría flotaba a través de la parte inferior de la cámara. Respiraderos a medida que se igualaban los diferenciales térmicos. Se oyeron pasos detrás de él, medido, firme, familiar. El almirante Wraith se giró. El teniente Corin Vance entró en la luz de las lágrimas. La escarcha de los pasillos más profundos de Europa todavía se aferraba a las costuras de su uniforme. Su rostro tenía la pálida calma de alguien que había pasado demasiadas horas entre máquinas en sombras y personas silenciosas, puestos de escucha, atentos a señales que la mayoría de los humanos no sabían que existían. Había respeto en su forma de estar, no deferencia. Wraith lo devolvió con un inclinó la cabeza. «Viniste directamente de la bóveda de observación 3», dijo Wraith. «No es una pregunta. Sí, almirante. Esa bóveda no es cómoda. Lugar». Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Corin. La comodidad no formaba parte de el diseño. «No»,
asintió Wraith en voz baja. No lo era. Las pantallas que los rodeaban parpadeó mientras se actualizaban las señales de los sensores del perímetro joviano, atmosférico, distorsiones, rastros de plasma, firmas del casco, la prueba de lo que Corrin había. Se informó minutos antes. Una fuerza no humana se estableció en Titán. «¿Estabas seguro desde el momento en que viste su patrón de aterrizaje?», dijo Wraith. «Lo estaba», respondió Corrin. Wraith lo estudió por un largo momento. Corrin no se inquietó, no llenó el silencio con palabras innecesarias. Él simplemente esperó, tranquilo, centrado, letal en su disciplina. «Fuiste parte de ARC, segmento 9», dijo Wraith finalmente. Corrin ofreció un pequeño asentimiento antes de que la ciudadela tarea. La expresión de Wraith no cambió, pero algo en la habitación se sintió como si cambiara a un enfoque más nítido. Segmento 9 del Arca. La celda que tenía se comunicó con especies de otros mundos mucho antes de que la humanidad hubiera revelado su existencia a sí misma. La célula que recibió advertencias susurró en fracturado ancho de banda de especies que vivían con miedo a imperios de los que la humanidad nunca había oído hablar. Especies que huyeron del territorio Zachary. ¿Tienes más conocimiento sobre ellas que... ¿Alguien más en el sistema exterior?, dijo Wraith. Corrin no respondió con orgullo. La única verdad. Sí, almirante. La mirada de Wraith bajó hacia la consola mientras un nuevo sensor. El barrido mostró las estructuras del Territorium que se elevaban sobre la superficie de Titán, con elegantes pilones hundiéndose a través de la corteza. Su arquitectura se asemeja a alas de metal plegadas. Corrin se acercó a él. Todos los relatos que recibimos de fuentes no humanas describieron esto exactamente. Secuencia, llegada de Zachary, establecimiento de la caída de la luna, sin comunicación, sin diplomacia, reclaman una luna antes de reclamar un mundo. Wraith asintió. ¿Por qué? Luna. Simbolismo. Corrin dijo. Creen que cada planeta debería tener sombra. Por su territorio. Las lunas son el primer acto de posesión. Y sus... ¿Qué esperas ahora? Un mensaje de rendición desde la Tierra, Corrin respondió. Dentro horas, a veces minutos, la concentración de Wraith se agudizó. Entonces no disfrutarán lo que estamos a punto de enviar. Introdujo una secuencia en la consola. Apareció un mensaje en la pantalla. 3 concisos. Líneas, con bordes afilados para cortar. Estás dentro de nuestro perímetro defensivo. Tienes 2 horas para retirarte. No habrá segunda advertencia. Corrin leyó en una vez. Los inquietará. Hará más que eso, dijo Corrin. Nunca recibí una fecha límite. Wraith le transmitió. El mensaje se propagó. A través del vacío, pasando velozmente por la magnetosfera de Júpiter, atravesando silenciosamente los anillos de Saturno y golpeando. El relé de comunicaciones del Titán es como un pedernal contra el hierro. En la nave insignia de Vacheron, el conjunto de comunicaciones, sonó una vez un tono anodino, del tipo que usualmente anunciaba su misión. El puente quedó en un silencio sereno mientras llegaba la traducción. Entonces, desplegado en la pantalla. Estás dentro de nuestro perímetro defensivo. Tienes 2 horas para retirarse. No habrá una segunda advertencia. Los oficiales no hablar. El silencio se mantuvo. Una vieja doctrina Zachary susurró a través de la espalda de la mente de Vacheron. Los depredadores no advierten a sus presas. Las presas no advierten. Depredadores. Este mensaje advertía. Un estratega tragó saliva. Comandante, aquí está. No rendirse. No, dijo otro. Esto es una afirmación de posición. Perímetro defensivo. Alguien susurró en Júpiter. La idea era absurda. Imposible. Los mundos primitivos no tenían perímetros alrededor de gigantes gaseosos. Sin embargo, los humanos lo habían planeado. Sencillo, plano, sin pánico. 2 horas. Una cuenta regresiva. Las alas de Verón se tensaron tras él. Un gesto que su especie rara vez mostraba. Rayaba en el instinto, pero el instinto no era doctrina, y la doctrina dictaba confianza. Preparen 3 exploradores de ala, ordenó. Probamos su reclamación. Sus oficiales obedecieron, aunque no con la misma seguridad nítida que habían mostrado minutos antes. Europa Citadel registró el exploradores en el instante en que rompieron la órbita de Titán.
Corrin se inclinó sobre el panel de indicadores de amenazas con voz firme. 3 firmas, exploradores ligeros, blindaje mínimo, se acercan a Júpiter a velocidad de sonda. Wraith observó las líneas vectoriales que se forman a través de la pantalla esférica. Una prueba. Sí. Corrin dijeron que quieren confirmar si nuestro perímetro es real. Wraith asintió. Entonces, se los mostraremos sin disparar un tiro. Pulso perimetral. En el umbral, confirmado el espectro. No antes, el reactor de Europa zumbaba más fuerte, su núcleo se movía. En una energización de ciclo lento, la red camuflada se ajustó en perfecto silencio. 1000 plataformas ocultas reorientándose a través de la sombra magnética. Corrin estudió las lecturas, párpados, reducir un poco la distancia. No verán las plataformas, no con su escáner. Frecuencia, no lo necesitarán, respondió Wraith. Sentirán el límite. Los exploradores continuaron su aproximación, abriéndose paso a través de las corrientes superiores de la magnetosfera de Júpiter. Cada vez más cerca. Umbral en 10 segundos, un oficial dijo. Wraith no se movió, no dio una orden dramática, y el límite disparado, no como un arma, no como una amenaza, como una presencia, una onda invisible para los ojos humanos, pero inconfundible para los sensores Sakari esparcidos por el vacío, un electromagnético. Una onda de presión con forma de pared. Los exploradores se estremecieron en pleno vuelo. En el puente de Veron, las alarmas parpadeaban en patrones confusos en los paneles. Las plumas del oficial de sensores se alzaron en señal de alarma. Comandante, cruzamos. Algo, no era físico, pero presionaba contra nuestros sistemas. Preguntó Veron, apretando ya su agarre en la base de comando. Distorsión de campo, dijo el respuesta, estructurada, deliberada, como un muro que no podíamos ver. La voz de otro oficial se quebró. Un límite defensivo alrededor de Júpiter. Veriron se giró, con movimientos entrecortados. No hay registro de que los humanos hayan establecido tal un campo. No poseen. Comandante, el estratega interrumpió en voz baja. Esto no fue una anomalía. Una pausa. Fue una advertencia. 2 horas. Los humanos habían hablado de un perímetro y ahora los Sakari lo habían encontrado. De vuelta en la ciudadela Europa, Corrin observó a los exploradores detenerse en el umbral, congelados en la incertidumbre, su formación interrumpida. Lo sintieron, dijo. Bien, dijo Wraith, respondió. Dejó que la vacilación creciera. Corrin se giró ligeramente hacia él. Wraith permitió el más leve suspiro de reconocimiento. Su confianza acaba de recibir su primera herida. Debajo de ellos, los sistemas continuaban, alineándose, rieles cinéticos calentándose en silencio, conjuntos de señuelos girando, profundo, cuarteles de hielo recibiendo instrucciones de despliegue, sin pánico, sin prisa, en preparación. Los Sakari responderán pronto, murmuró Corrin. Sí, dijo Wraith, pero no con razón, con orgullo. Miró hacia Júpiter, su tormenta arremolinándose en la antigua Patrones. 2 horas, dijo en voz baja, y entonces este sistema deja de serles familiar. Corrin permaneció junto a él, silencioso, atento. Los exploradores se retiraron un poco. Fracción. La voz de Wraith descendió hasta una resonancia que igualaba el zumbido de la ciudadela, una verdad silenciosa e inamovible. Ellos. Se esperaba una rendición, dijo. En cambio, encontraron un límite. Las naves Sakari se movían como siluetas afiladas a través de la neblina de Titán, cada una. Uno se desliza hacia su posición con la fría exactitud de una formación de caza. Vacheron permaneció en la cubierta de mando sin hablar. Su anterior certeza no había regresado, no del todo, pero la doctrina lo impulsaba a seguir adelante. Doctrina. No se doblaron por anomalías. 12 vasos se desprendieron del cúmulo orbital y arqueado hacia afuera. Un destacamento de sonda modesto y desdeñoso por diseño. 6 barcos exploradores a la vanguardia, 4 buques de guerra ligeros detrás de ellos y 2 escoltas de mando anclando la retaguardia. Fuerza suficiente para probar la resistencia, no la suficiente para admitir la posibilidad de un peligro real. Trayectorias vectoriales confirmadas. El estratega informó.
Estimación de aproximación al límite de Júpiter, 6 minutos. No encontrará nada, dijo Verón, manteniendo sus alas apretadas contra su columna. Campo y una advertencia son los gestos de la presa. Pruébalos y se derrumban. El otros murmuraron su acuerdo, pero la confianza era más débil ahora. Incluso el zumbido de las consolas se sentía apagado. En la pantalla frontal, las 12 naves entraron en su fase de aceleración y desaparecieron en la sombra de Saturno. Bajo el hielo de Europa, las luces de la ciudadela se atenuaron hasta quedar completamente apagadas. Almirante Lucan Wraith se paró frente a la esfera de operaciones principal, con los brazos apoyados ligeramente en la espalda. No se paseaba, no, alzó la voz. La quietud irradiaba de él como irradia un horizonte de eventos, inevitabilidad. El teniente Corin Vance se puso a su lado, leyendo la telemetría del exterior piquetes del sistema. La investigación de Zachary está comprometida, dijo. 12 barcos, mixtos roles, doctrina estándar. Wraith asintió una vez. Sus cortadores de exploración son rápidos, rápidos. Lo suficiente para creer en sí mismos, respondió Corin, y lo suficientemente lento para morir adecuadamente. Wraith dejó que un leve suspiro de diversión se filtrara en su rostro, ni una sonrisa, un cambio de gravedad. Le dijo a su oficial de operaciones que se encargara de la segunda capa de protección. Pónganlo en línea. Sobre Júpiter, líneas invisibles despertaron de golpe, rieles cinéticos enterrados en el silencio de los bolsillos de la Enge. Plataformas oscuras que ajustan su orientación milimétricamente, suave ruptura del equilibrio, en estado letal. Nada brillaba, nada se movía como un ojo vivo, pudo detectarlo. El sistema susurró su intención solo mediante cálculos. Wraith observó las proyecciones vectoriales. Llegarán a la línea de disparo gravitacional en 2 minutos. Están escaneando el exterior. Perímetro, dijo Corin, buscando resistencia donde suponen que debería estar. Bien, la cámara subglacial de Europa vibró levemente mientras los relés se fijaban en posición de disparo, el latido del corazón de la ciudadela lento, tranquilo y frío. Los cúteres Zachary alcanzaron el primer umbral, de Titán. Veseron rastreó su telemetría. Cada marcador pulsaba de forma constante. Verde. Los comandantes exploradores transmitieron actualizaciones de estado de Kurt. Nada inusual. Detectado. Campo límite estable. No hay señales de vasos sanguíneos humanos, tal como se esperaba. Aproximación nominal, informó el oficial del sensor. Sin anomalías. Vacheron respiró una vez. Controlado. Proceda. La flota de sondas entró en la zona de aniquilación. Nunca la vieron venir. En L1, un grupo inmóvil de esferas latentes, mentes durmientes, despertó. No se encendieron, no se dispararon. Cayeron. Una pequeña caída en el campo magnético. La suspensión los hizo resbalar de la quietud, atraídos instantáneamente hacia el pozo de gravedad de Júpiter. Cada esfera llevaba un tungsteno núcleo y un detonador de micropuntas ajustado por proximidad. El primer cortador Zachary registró un débil chirrido antes de que el mundo se plegara hacia adentro. Un destello silencioso desgarró a través de su casco. El barco se derrumbó como un esqueleto aplastado, sus soportes internos, rompiendo en secuencia antes de que los restos cayeran en espiral hacia el gigante gaseoso. Abajo, sin sonido, sin llama, solo una breve distorsión y luego nada. En Titán, el punto desapareció. ¿Qué? El sensor, susurró el oficial. Interrupción de la telemetría, dijo otro demasiado rápido, pero entonces el segundo cúter desapareció. Luego el tercero. Los oficiales en la cubierta del Vacheron se quedaron en silencio. Eso no es fallo de telemetría. Naves perdidas. Identifica el arma. Veriron espetó. No hay firma energética, ni estela de radiación, ni rastro de proyectil. Nada. Solo remoción. El silencio se apoderó del puente. Veriron talentos se afianzaron en la cuna de mando. Continúen el barrido, dijo. Su muerte. La velocidad revelará el vector, pero las trampas humanas no se habían terminado, ni de cerca. La ciudadela de Europa registró cada matar como datos limpios, impacto, fallo estructural, pérdida de señal,
Un oficial leyó el mensaje en voz alta con precisión serena. 3 cortadores neutralizados, el cuarto a punto de cruzar la segunda línea de disparo. Espectro esperó. El cúter superó el límite y una varilla cinética cayó de un quillet en deriva polar. Una lanza de tungsteno cayendo a velocidad orbital. Golpeó la nave Zachary en el centro, partiéndola en 2 antes de que sus sensores detectaran la descenso. Las mitades se separaron, liberando un gas pálido que cristalizó al instante en el vacío. 4, dijo el oficial. La voz de Wraith permaneció a nivel. A continuación, 2 buques de guerra ligeros Zachary intentaron romper la formación, desplegando sus alas, mientras se expandían evasivamente. No importaba. Una trampa de sincronización gravitacional, una perturbación diseñada sincronizada con la rotación de Europa desvió al primer buque de guerra de su rumbo previsto. Solo una desviación de medio grado, pero suficiente. El barco cruzó un planeo mental, trayectoria, sensores de presión activados. Una explosión direccional azotó el casco desde de popa a proa. El barco implosionó. El segundo buque de guerra intentó una ignición forzada. Hacia arriba, directamente a través del arca de una silenciosa plataforma ferroviaria que flota en la cola magnética de Europa. La plataforma disparó una vez. Una bala, no más grande que un puño, atravesó el conjunto propulsor del buque de guerra, cortando la energía y el control. La nave se desplazó sin remedio hasta que la gravedad de Júpiter la atrajo hacia abajo, abajo. Un oficial informó con calma. 6 bajas confirmadas. 7, Wraith corrigió, mientras una escolta de mando se fragmentaba. El oficial asintió levemente. Sí, almirante. 7. Los restantes 5 naves Zachary entraron en pánico. Sus formaciones colapsaron, sus líneas se doblaron hacia adentro, intentando retirarse hacia Titán. Wraith observó sin cambiar. Expresión. Déjalos correr. Corran inclinó la cabeza. No perseguir. Deben regresar con miedo, dijo Wraith. Una doctrina herida es más útil que escombros. En Titán, el caos finalmente afloró en la cubierta de mando. Señales de retirada de los supervivientes. La escolta está rompiendo filas. Hemos perdido 7 naves, comandante. Esto es imposible. Verón miró fijamente el mapa del campo de batalla. Rojo, los marcadores parpadeaban más rápido de lo que las actualizaciones podían estabilizar. Los movimientos que esperaba, espirales evasivas, contrafuego, interferencia electrónica, ninguno apareció. Los humanos no habían comprometidos, habían predicho, planeado, preparado. Un cazador no hacía esto. Presa, no hice esto. Algo más frío lo hizo. Comandante, el oficial susurró. Enviamos 12 naves. Las alas de Verón se elevaron una fracción, una expresión de pavor aven, y 5 regresan. Están transmitiendo angustia. Los sistemas están fallando. Algunos están liberando atmósfera y los humanos no se han presentado. No, comandante, nunca apareció. El puente quedó en silencio. Por primera vez, Vesseron sintió la doctrina. Tiemblan. De vuelta bajo el hielo de Europa, Wraith selló la ciudadela. Todos los canales. A modo silencioso, ordenó Wraith. Apagón en la red joviana, sin transmisiones, sin telemetría, nada. ¿Deja nuestra red?, preguntó Corrin. Quiero que piensen, dijo Wraith. El silencio aterroriza más rápido que las armas. Entonces prepara una activación de Sterion, añadió en voz baja. Que eso sea lo único. Una a una, las señales restantes de la ciudadela colapsaron en la oscuridad. Las plataformas desaparecieron de sus propias redes, las torres de retransmisión se apagaron, los campos de ruido artificial enmascararon la sistema. Europa se quedó quieta, Júpiter giró, masivo y antiguo, indiferente a la guerra que despertaba a su alrededor. Corrin estaba junto al almirante, leyendo los vectores de retirada de las 5 naves Zachary supervivientes. Se reagruparán y escalarán. Lo harán, asintió Wraith, pero no limpiamente. Heriste su doctrina. La mirada de Wraith permaneció fija en el hueco oscuro más allá de la ventana. No, él. Lo dijiste en voz baja. Lo hiciste.
Corin no respondió. El zumbido de los sistemas de Europa se asentó en una cadencia de latidos. La ciudadela esperaba, tranquilo, concentrado, paciente. En Titán las alarmas sonaron. Un oficial de sensores miró fijamente a su consola, plumas erizadas por la sorpresa. Comandante, nueva anomalía. Enorme. Lectura gravimétrica detrás de Júpiter. Clasificación, espetó Verón. Desconocido. Origen, desconocido. Preguntó otro oficial. No. ¿Firma? El operador del sensor respiró. Pero algo está cambiando. ¿Cambiando qué? La gravedad misma. Comandante. Las salas de Veriron se bloquearon rígidamente. La lectura desconocida se hizo lenta e inmensa, como si algo invisible estuviera surgiendo de la sombra de Júpiter o el poder acumulado dentro de ella. El perímetro humano había sido real, sus trampas habían sido reales, su silencio era real. Ahora algo más era agitación, postura de batalla completa. Feceron ordenó, con voz cortando a través del puente. Todas las naves en la órbita de Titán preparan armas. Levanten escudos. Armen todo. Los oficiales se apresuraron a obedecer. Las luces del puente se atenuaron para combatir el rojo. Afuera, el gigante gaseoso se agitó. Una antigua tormenta se tragó a sí misma como si algo debajo de él comenzaba a despertar. Y Vacheron sintió por primera vez en toda sus años de conquista dejaron una fría verdad bajo sus plumas. Saúl no caía limpiamente. Las primeras oleadas de pánico nunca sonaron en un puente Sakari. Su especie sí. No gritaron bajo presión, no rompieron la formación ni expresaron su miedo. Pero había indicios, cosas pequeñas, rígidas, delatoras, plumas apretándose contra el mandíbula, alas contrayéndose en un rizo defensivo, silencio que se alarga demasiado. Veriron. Lo vi todo. La anomalía gravimétrica detrás de Júpiter no debería haber existido. Ninguna especie primitiva poseía estructuras capaces de desplazar las señales de deriva de masa a través de un gigante gaseoso. Sombra. Sin embargo, las lecturas eran innegables, lentas, ascendentes, inmensas. Expandir el barrido de clasificación, ordenó. Lo hemos hecho, respondió el oficial de sensores. Controlado por vos pero delgado, la anomalía sigue siendo inclasificable. Se comporta como una estructura, comandante, pero sin radiación, sin pulso térmico, sin reflejos en el casco. Entonces, no es una estructura, no puedo confirmarlo. Todos los oficiales miraron hacia la ventana, aunque no se veía nada. Lo que sea que se movió detrás de ellos. Es humano, dijo Vacheron al fin. Plumas. Se estremeció de incredulidad. Comandante, dijo un oficial con cautela, no hay registro de que una especie de breterrestre haya creado una presencia gravimétrica de esta escala. Se aproxima al desplazamiento de masa planetaria, y aún así, Veriron respondió, está aquí. Dio un paso adelante apretando las alas contra su columna vertebral. Señala a todos los buques que ocupan territorio, iniciar fase, tormenta, movilización completa de la flota. Eliminamos a los humanos antes de que esta cosa cumple su propósito. Las luces del puente cambiaron a un rojo intenso de combate. Los Sakari iban a la guerra bajo el hielo de Europa. La ciudadela respiraba como un organismo vivo. La cámara se selló. Todas las transmisiones se apagaron. Todos los sistemas se hundieron en un apagón. Disciplina. El almirante Luke y Wraith se pararon frente a la esfera de operaciones con ambas manos apoyadas en la fría consola metálica. Júpiter giraba en la pared de proyección, sus tormentas iluminaban en superposiciones tácticas. El teniente Corin Vance observó cómo se enhebraban las señales de los sensores, silenciosamente en las pantallas inferiores, sin parloteo, sin transmisiones, solo datos puros, curvas del movimiento de Sakari. Se tragaron el anzuelo, dijo Corin. Spectro asintió una vez. Creen que la anomalía es una amenaza. Para ellos debe parecer una leviatán en ascenso. Lo es, dijo Wraith. En cierto modo, el martillo de Asterión ya había comenzado a moverse. Su estructura, 4 kilómetros de red de tungsteno y anillos de contención magnética, se elevaba desde la sombra nocturna de Júpiter, lentamente y deliberado, como el despertar de una bestia sumergida. Remolinos de gravedad se arremolinaban a su alrededor.
La luz se curvaba donde no existía superficie. El campo laberíntico enmascaraba su presencia, pero su masa ya no dormía. No permanecerá oculta por mucho más tiempo, Corrin, murmuró. No es necesario, dijo Wraith. La ciudadela se oscureció aún más a medida que la energía se redirigió a través de conductos subterráneos. Los sensores rastrearon el Zachary, flota, rompiendo la órbita de Titan, un grupo de batalla mucho más grande que la fuerza de la sonda. 30 naves, luego 40, luego 60, están comprometiéndose a todo. La voz de Corrin se mantuvo tranquila, pero algo más frío. Corrieron por debajo. Quieren aplastarnos antes de que podamos actuar. Entonces actuamos primero, dijo Wraith. Tocó la interfaz de comando de Asterion, un panel negro de aspecto antiguo, sin marcas ni luz. Zumbaron una vez como si el gigante gaseoso exhalara, la columna vertebral de Asterion alineados, las varillas encajaron en el soporte de disparo. La fuerza de Júpiter se concentró. El martillo se agitó. El grupo de batalla Zachary se acercó a Júpiter con las alas desplegadas. Amplios arsenales, listos y preparados, se movían con la elegante unidad del ápice. Depredadores, líneas limpias, formación exacta, pero sus escaneos fallaron, distancias borroso, vectores desplazados, firmas de masa enrolladas sobre sí mismas. Comandante, un navegante dijo, «Nuestro sentido de la deriva se está degradando». Esa es la influencia de la anomalía, dijo Veriron. Manténganse concentrados. El estratega superior miró con inquietud las lecturas. Comandante, esta escala de gravedad, distorsión, si los humanos construyeron algo, los humanos no construyen artefactos de esta magnitud. Veriron se quebró. Sea un arma o no, Veriron dijo, lo romperemos. La flota se inclinó hacia adelante, con las alas rígidas en postura de ataque, motores disparando en arcos sincronizados. 20 segundos después, Asterion disparó su primer veredicto. No hubo sonido, ni destello, ni haz, ni arco de plasma, solo movimiento. Una sola varilla de tungsteno de 10 miteteteto liberada del martillo. La red, arrastrada por el pozo gravitatorio de Júpiter y luego lanzada hacia afuera por palanca gravimétrica, golpeó el escape. Velocidad antes de cruzar 1 kilómetro, luego 5 kilómetros, luego 10. Los sensores Zachary registraron una anomalía de oleada masiva. No registraron ningún arma. La varilla golpeó la tapa del buque de guerra se abrió sin previo aviso. Una herida de entrada perfecta, una salida limpia, sin explosión, solo una ausencia repentina donde había estado un buque de guerra. El barco se partió en dos, sangrando, atmósfera en 2 líneas limpias. Su columna vertebral se quebró, fragmentándose el casco en espirales. La tripulación nunca vio venir la muerte. «Comandante», gritaron varias voces, perdió la vanguardia. ¿Cómo? No hay señal de energía. No se identificó ningún proyectil. El estratega se detuvo y susurró. Era el comandante de velocidad. Disparó otra vara, luego otra y otra. Ion no recargó. Asterion impulso reciclado. 10 varillas cayeron en menos de 8 segundos. Atravesaron a Zachary. Los barcos eran como agujas atravesando tela fina. 12 naves se hicieron añicos. 3 se derrumbaron. En la atracción de Júpiter, 2 se alejaron en espiral expulsando fuego. En Titán secundaria. Los puestos de mando gritaban pidiendo órdenes. En la nave insignia, Veron se quedó paralizado. Es imposible, dijo un oficial. Dentro de la ciudadela Europa, Corrin rastreó el destrucción con precisión silenciosa. Varilla 1, 4 muertes. Varilla 2, 2 muertes. Varilla 3, 1 muerto, 1 desestabilizado. Varilla 4, impacto. Varilla 5, impacto, espectro. Se inclinó hacia adelante. ¿Cuántos quedan? Aproximadamente 25. Aerion. Un oficial revisó las lecturas. Ciclo para liberación rápida. Está llegando al máximo. Vectorización. Wraith asintió levemente. Bien, el contraataque de Zachary comenzó. Sin órdenes, 3 alas rompieron la formación y dispararon lanzas de plasma hacia la sombra de Júpiter, con la esperanza de golpear lo que fuera que estuviera matándolos. Los rayos se desvanecieron en el campo del laberinto, absorbidos, refractado, devorado. Asterion disparó de nuevo.
Otra nave de guerra se rompió. Dos, las escoltas se abrieron. Un cúter de exploración recibió un impacto tan fuerte que lo hizo volcar, hasta que la estructura del barco se desgarró. La compostura de Vacheron se quebró. «Retírense», ordenó. «Retírense a una distancia segura». «Comandante», ordenó. El oficial de navegación dijo, «No hay distancia segura». Vacheron se giró hacia él, con las plumas erizadas bruscamente. «Los humanos», continuó, «están usando a Júpiter. Su arma está anclada en su gravedad. La distancia es irrelevante». Fue la primera vez que un oficial de Zachary había dicho la verdad en voz alta. Todos lo sintieron. Ion no era un arma, era una sentencia. De vuelta en Europa, las alarmas resonaron en las cubiertas inferiores. La consola del oficial, rojo encendido. Los amortiguadores de retroceso del almirante Asterión se están sobrecalentando. Gravimétrico. La resonancia está aumentando en el tercer anillo. Compensación. No es posible una compensación completa. El arma no fue diseñada para esta cadencia de disparo. ¿Cuánto tardará en fallar? Minutos. El rostro de Wraith permaneció inexpresivo. Luego terminamos antes de eso, pero Corrin no estaba mirando el arma. Estaba mirando un panel diferente donde una sola nave Zachary había roto la formación y estaba acelerando hacia Europa. El almirante Corrin dijo que habían lanzado un cortador en el hielo. Wraith se giró hacia la alimentación, vector apuntando al núcleo de la ciudadela. Corrin respondió. Trayectoria recta. Apuntan a la infraestructura de mando. Los ojos de Wraith se entrecerraron. Blackfall intercepta. No en ese ángulo. Otro oficial. Se informa desde el nivel inferior. El vector de impacto ignora la rejilla exterior. Se impacta la columna vertebral del campo laberinto durante retroceso. Asterión se desestabiliza. Wraith terminó con tristeza. El nivel de operaciones se puso en movimiento. Se transmitieron las órdenes, se reforzaron las defensas, las ventanas de los sensores llenándose de datos de descenso. El cutter se movía rápido, demasiado rápido para una intercepción limpia. La voz de Wraith se mantuvo fría y serena. Redirige la energía al refuerzo interno, mantén el campo látiz. Por retroceso, no podemos permitir que un Asterion se tambalee. Entendido, dijo el oficial. Estabilidad del campo degradándose. Variación del 12%. Compense manualmente, ordenó Wraith. Calibración del núcleo de la cerradura en el vector predisparo. Funcionando, respondió el oficial. El campo resiste. Apenas. La voz de Corrin interrumpió desde el flanco. Están forzando. No nos permite arriesgarnos a un ciclo de disparos. Si el campo se agrieta, nos aseguraremos de que no lo haga, dijo Wraith. Se acercó en la consola central, se observa el descenso del cúter. En el exterior, la capa exterior de Europa. Gruñó bajo la presión del impacto. Las luces del nivel se atenuaron. La columna vertebral de Asterión vaciló, pero no se rompió. La integridad del campo se está estabilizando, dijo el oficial. Confirmado. Calibración bloqueada. El cortador golpeó una roca vacía desviándose de su curso a menos de 40 metros. Cerca, demasiado cerca, pero el sistema resistió. Ion se estabilizó. Espectro dio la orden que Asterión entrara en secuencia de disparo. El martillo de Asterión disparó su última descarga. Cayeron las barras de masa, una lluvia de muerte silenciosa, sin calor, sin luz, sin advertencia, solo gravedad. Zachary. Las naves se plegaron, se desvanecieron en la gravedad de Júpiter. Las naves restantes rompieron filas, huyendo como plumas dispersas en un viento violento. Vacheron. El buque insignia apenas escapó del segundo pulso. Su doctrina, su certeza, la arrogancia de la especie se desmoronaba con cada derrota. «Comandante», susurró un oficial, «debemos retirarnos». Veriron no discutió. Simplemente pronunció las palabras con un tono vacío que ninguno de los oficiales jamás habían oído hablar de él. «Hagan señales a la flota», dijo. «Retírense de Saúl». La flota Zachary retrocedió lentamente hacia Titán, dejando una estela de formación fracturada y fugas de luz. Ninguna nave voló. Con precisión, sus alas se hundieron. Ya no eran una orgullosa y aerodinámica media luna, sino venas caídas y tensas en una postura que su especie rara vez mostraba.
Miedo. Veseron se encontraba en la parte delantera de la cubierta de mando de su nave insignia dañada, mirando fijamente las consolas dañadas y los destellos parpadeantes, muros de estado. De los 67 buques de guerra que había llevado a la sombra de Júpiter, apenas la mitad permaneció. Ninguno estaba intacto. Algunos se aferraron a la vida gracias a los sellos del casco defectuosos y inmovilización gravitacional de emergencia. Otros flotaban medio muertos junto a la formación, mantenidos a flote solo porque la alternativa era la rendición. El puesto de mando del territorio en Titán los saludó antes de cruzar el horizonte lunar. Comandante Vacheron. La transmisión crepitó. Explique la pérdida. Una docena de oficiales y estrategas apareció en la proyección hueca. Sus alas se desplegaron en la postura tradicional de juicio. Podía sentir su desprecio, su incredulidad, el nudo que se les apretaba en el cuello. Debería haber... Se inclinó. No lo hizo. No fuimos derrotados por la fuerza, Veriron, dijo. Su voz era firme, pero cada palabra aterrizaba como el lento colapso de un viejo mundo. Nos superaron en maniobras y cálculos. Los humanos no lucharon. Predicho. Un frío silencio lo recibió. Blandían un arma anclada en la masa de Júpiter. Nosotros no pudimos clasificarlo, no pudimos localizarlo, no pudimos verlo, continuó. Pero nos vio y permitiste que atacara. Dijo un estratega, siseó. No lo permití, respondió Verón. Atacó de todas formas. Esta vez el silencio casi dolió. Sus últimas palabras cargaban con el peso de una extinción que nadie quería nombrar. Nosotros los subestimaron. Humanos, terrícolas, guerreras preindustriales. Pero sus cálculos fueron perfectos. La cámara de mando del Territorium estalló con demandas superpuestas. Tomar represalias, recuperar el dominio, demostrar total superioridad. Acaba con esta humillación. Entonces una sola voz se alzó por encima de las demás, duro e inflexible. Tráenos a Saúl, cada ala, cada nave, todo vector de fuego, purgaremos a los humanos del cielo. No había espacio para el descenso. El territorio de Titán se estaba movilizando para el último ataque. Dentro de la ciudadela, el almirante Lucan Wraith se encontraba frente a la pantalla de operaciones, revisando las consecuencias. Las luces de emergencia parpadeaban en la cámara, pero no cundía el pánico. Solo se intensificaron. Concentración. Aeon resistió. La ciudadela resistió, pero todos sabían lo que venía después. El teniente Corin Vance se encontraba cerca, leyendo la telemetría del sistema exterior. Su rostro estaba tranquilo, la pantalla se le quedó grabada en los ojos, pero tenía la mandíbula apretada. Corin dijo que se movía por la cuadrícula del Territorium. Aceleración de Titán. Lo están comprometiendo todo. Se esperaba. Spectro respondió. No se arriesgarán a otro error de cálculo. Dio un paso hacia la proyección de Saúl, brillando tenuemente sobre el hielo de Europa. Activa los protocolos de apagón. ¿Qué? ¿Nos vemos? Preguntó Corin, ya tecleando el comando. Desbloqueo del relé. Completo, Wraith confirmó. Merecen presenciar lo que detuvo ellos. La ciudadela se iluminó al caer su velo silencioso. Asterión se desplegó. Desde la oscuridad bajo Júpiter, su verdadera escala finalmente expuesta a todos los sensores Sakari. No es una trampa, es una advertencia. Abran una línea, dijo Wraith, directo a su nave insignia. La armada Sakari avanzó. Hacia el interior de Titán, las alas se abrieron, los conjuntos de armas ardían en un blanco azulado mientras aceleraron hacia Júpiter. No vinieron a conquistar, vinieron a borrar. Vacheron se encontraba en el puente de su maltrecha nave insignia, sintiendo todas las miradas fijas en él, ni por respeto ni por lealtad, desesperado. Proceda, dijo. La armada avanzó, pero a mitad de camino a Júpiter, una transmisión cortó todos los canales. Humano, tranquilo, inquebrantable. Les habla el almirante Lucan Wraith de la Defensa de la Tierra Unida, territorio Sakari. Reciban. Nadie en el puente Sakari se movió. La voz de Wraith continuó, firme como una voz profunda. Hielo, te dieron 2 horas para salir de nuestro sistema. Te quedaste.
Fueron 24 horas. Hace tiempo. Las plumas se tensaron en la cubierta de Zachary. Esperabas que nos doblegáramos, Wraith dijo. Becerron se quedó sin aliento. El tono de Wraith no se elevó. No transmitía furia ni orgullo, solo la insoportable, el peso de un hombre que había contado cada baja. No queremos tu extinción, dijo Wraith. Dijo, pero si sigues adelante, Asterión disparará y el próximo veredicto no será apuntar a las naves. El Zachary se congeló. Wraith habló de nuevo, más bajo. Tú la arrogancia te ciega. Invadiste nuestro hogar creyéndonos presas. Te equivocaste. Por primera vez en la historia militar de Zachary, los oficiales se removieron incómodamente ante su comandante. Sus plumas se acercaron. Sus alas temblaron. El miedo estaba en la habitación, no de humanidad, de física. Asterión pulsó una vez detrás de Júpiter como un latido. Basharan sintió a través de la baraja una señal, una promesa, un límite. Y algo dentro de él cedió. No orgullo ni doctrina, algo más profundo. Comandante, dijo su navegante con voz temblorosa, no podemos enfrentarnos a esa cosa. Otro oficial, susurró. Tenemos familias en Saqqara. Si fallamos y luego un tercer humano, ofreció un límite. Lo cruzamos. Becerran bajó la cabeza. El almirante espectro. Basharan dijo con la voz entrecortada. Se acusa recibo de su mensaje. Señale a flota, armada Zachary, retírense. En los sensores, cientos de señales se iluminaron. Mientras las naves rompían la formación, las armas se plegaban y las alas se retraían. Una voz tranquila y firme respondió, «Transmisión recibida». Y así fue como que la guerra terminó en silencio, en rendición. En 24 horas, cuando la armada Zachary se retiró más allá de Titán, el territorio se disolvió. Los pilones fueron desmantelados, su puesto avanzado abandonado. Ningún oficial de Zachary se atrevió a hablar de su en tonos más fuertes que un susurro. El mito de la superioridad roto, la doctrina de la conquista destrozado. El imperio se vio obligado a aprender humildad. Basharan regresó a casa no como un héroe, pero el único dispuesto a admitir la verdad. Los humanos trazaron un límite, se lo contó a su gente. Aprendimos lo que pasa cuando se cruza. Más tarde, el almirante Wraith se encontraba una vez más en el nivel central de operaciones, observando a Júpiter girar más allá del área reforzada. Vidrio. La tormenta había pasado. Asterión estaba en silencio ahora, sus lecturas gravimétricas bajo, su masa se enfrió, su sombra volvió a la quietud. Corrin pisó a su lado, en silencio, leyendo la curva de decaimiento de la onda expansiva final. No, hay movimiento más allá de Titán, dijo. No van a regresar. Wraith asintió una vez. No helos, dijo. Vendrán otros. Corrin miró hacia el gas envuelto por la tormenta. Gigante. Pero Asterión sigue ahí observándolos. Ese es el punto, murmuró Wraith. El arma duerme. El límite se mantiene. Mientras la última nave Zachary se desvanecía más allá. En la oscuridad exterior, Wraith subió a la plataforma de observación y miró hacia Júpiter. Vasto, eterno, girando con tormentas más antiguas que la civilización humana. En algún lugar detrás de esas nubes, Asterión flotaba en su vigilia silenciosa, esperando, observando, latente, un límite final en una galaxia llena de depredadores. Wraith exhaló, el peso de todo asentándose en sus huesos, y pronunció las palabras que resonarían en cada sistema estelar que alguna vez conoció la historia. De Saúl. Vinieron a la Tierra pensando que nos arrodillaríamos. Ahora la galaxia sabe que no lo haremos. Hola, humano del espacio. Tengo mucha curiosidad por saber qué opinas de este video. Deja un comentario rápido y cuéntame, sé lo que piensas, o simplemente di hola si lo prefieres. De cualquier manera, me encantaría. Tengo noticias tuyas. Recuerda también revisar el comentario fijado. Créeme, vale la pena. Un vistazo. Ah, y una última cosa. He elegido otro video para que lo vean. Haz clic en la tarjeta aquí o aquí si quieres la lista completa. Nos vemos allí.